tienes a tu hijo en tu casa que probablemente ahora ya se fue al colegio y que anda con un teléfono inteligente, que tiene acceso a las redes sociales, que tiene acceso a comunicarse con personas conocidas y también desconocidas, este tema es súper importante para ti, porque hay riesgos que conlleva el tener un teléfono, un aparato como este que tengo aquí en mis manos y que muchos chilenos hoy en día tienen. Tenemos un tremendo panel hoy día. Quiero saludar a Carolina Julio, espectacular hoy día. ¿Cómo estás? Bienvenida. Francini Amaral también, buen día. Francisco Pulgar, con quien vamos a estar tocando una lista importante de este tema, y con Alexandra Vidal. Alexandra, buen día, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuáles son los principales riesgos emocionales, psicológicos, si tú quieres, de que nuestros hijos manejen constantemente esta tecnología? Y también cognitivo, porque nos vamos solamente a los riesgos que puede pasar con la delincuencia, con los pedófilos, etcétera, pero también los niños pierden la creatividad, su desarrollo intelectual, la capacidad, no funciona la memoria de trabajo, etcétera. Hoy día hay muchos riesgos y a temprana edad los papás muchas veces creen que es como divertido que los niños estén tan conectados y se impresionan y dicen, ¡oh, mi hijo que lo maneja bien! Que lo maneja bien, sí. Exacto. Pero resulta que el manejar bien es tremendamente peligroso, no solamente porque se saltan etapas, entran a meterse, tienen mucho acceso a las redes sociales, de repente hay personas pedófilos que se disfrazan las edades, las niñitas empiezan a sacarse fotos, a veces son también manejadas por estos tipos y que en el fondo entran en una red que no pueden salir. Alexandra, por ejemplo, o Carola, tú que eres madre, ¿no te pasa que de repente si uno no le pasa el celular a su hijo, que todos los niños de muy pequeños, un año y medio, 2 años, ya te piden el celular y lo saben manejar, de repente los niños quedan como aislados a su grupo de su edad, por ejemplo, por no prestarle el celular? Mira, a mí me pasa, sí, puede ser, pero yo soy súper estricta. O sea, yo el celular a mi hijo no se lo paso. ¿Qué edad tiene tu hijo? Perdón. 6 años. Tiene 6 años, pero mi marido es todo lo contrario. Entonces, él a mí nunca me pide el celular. Claro. Pero mi marido, pero claro, tome, y le pasa uno, y después el iPad, y yo le digo, Rodrigo, pero por favor, pero déjalo si está jugando. Pero claro, una vez jugando, se metió a una página que no correspondía. Claro, ya sabemos cuál. Que estaba con unos niños más grandes. Con unos, Y claro, tú decís, yo le digo a él, pero ¿te das cuenta, Rodrigo? No, pero es que yo no sé, es que Rodrigo, pero no, porque además uno, si le pasa el teléfono, si le pasas el iPad, tú tienes que estar supervisando. Yo no puede estar supervisando lo que está haciendo. Pero ¿sabéis qué? Pero hay una cosa que es re jodida hoy día en relación no solamente al smartphone, sino que en relación también a las redes sociales, que hoy día muchas veces los colegios te exigen eso y los grupos parentales. O sea, ¿qué te exigen qué? Mira, por ejemplo, el curso de mi hija en cuarto básico empezó el tema de los celulares. Y yo me acuerdo que yo me resistí hasta que de repente caché que ella estaba siendo excluida, y no solamente ella, otro grupo también, pero minoritario, del resto de las actividades que hacían en el curso. De repente decía, ya, ¿sabéis qué? ¿Cómo lo hacemos? Y ahí me acuerdo que la Sally, bueno, que es colega tuya, psicóloga también, me decía, Jaime, contra esto no hay que luchar, hay que entenderlo y saber cómo manejarlo. Ahora yo entiendo, yo creo que Rodriguito es muy chico todavía, pero fíjate que ahí años y no entra el celular. Ahora, lo que tú dices de los colegios... Ella tenía 10. Mi hija. Pero los colegios... que son los colegios. Sí, pero los colegios, ¿por qué te incentivan esto? Porque hoy día todo se busca en Google y en Internet, tú vas buscando información. Y en los colegios sí hay como una supervisión, porque yo creo que están en las páginas de algunas cosas están bloqueadas. Están bloqueadas, claro. El punto, yo creo que la responsabilidad, lo que dice la Carola, igual de repente uno está ocupado, ¿cómo estás todo el día como Paco al lado de los niños? No puedes estar encima de tu hijo todo el tiempo. Pero sí es súper importante que nosotros los padres, sobre todo a temprana edad los niños, estemos al lado de ellos supervisando, porque obviamente pueden entrar a páginas de pornografía y todo. No, perdón. No, en todo caso... Francisco Pulgar, cientista criminalístico, está con nosotros también. Francisco, ¿qué tal? A mí me ha tocado ver muchos casos en materia penal de la información que se traspasa y ustedes no lo podrían creer, el nivel de imágenes tanto de adultos y de niños que se comparten. ¿De niños? Claro, de 5, 6, 7 años. De 8 años, 10 años, 12. Y como les decía, los teléfonos pasaron a ser la niñera del siglo XXI. Exacto. Antes era la tele. ¿Cómo fue la tele? Para los papás es un chupete. Es cómodo decirle, toma, y con eso lo engañan. ¿Y qué es lo que pasa? Los mismos niños se empiezan a meter indirectamente a estas páginas. Comparto mucho lo que dices tú respecto al daño emocional, al sedentarismo que se empieza a producir en los niños. ¿Por qué? Porque no salen de sus casas. Y lo más peligroso... Pero Francisco, perdón, es que para entender cómo una persona adulta, desconocida, que tiene malas intenciones con mi hijo,
accede a mi hijo a través de las redes sociales? ¿Cómo llega él? ¿Cómo lo encuentra? ¿Cómo lo busca? Hay juegos. Hay juegos. Bueno, a ver, hay que entender el tema del Facebook, el Instagram son redes de información muy importantes. Muchas veces se preguntan cómo poder descubrir si un perfil es falso o real. Claro. Tú te pones a entender un poco y empiezas a leer a los perfiles que puedes acceder respecto al niño, qué es lo que hace, qué es lo que publica. Ya sabemos que todos publican prácticamente toda su vida, las selfies, etcétera. Entonces tú puedes acceder a un perfil de una persona y claramente en 3 días, una semana puedes saber cuál es los estados psicológicos de esa persona, cuáles son sus necesidades y ahí poder ingresar y poder ver el grupo que lo está rodeando como grupo cultural social. Francisco, ¿y cuál es la edad recomendada, Alexandra? No sé cuál de los dos me podría recomendar para que mi hijo no quede fuera de su grupo en el colegio. ¿Cuál es la edad recomendada para yo, una red social? Siendo padre, ninguna. Hay 2 estudios, uno de la Academia de Pediatría de Estados Unidos y otra también de Pediatría de Canadá, que indican cuáles son estos efectos negativos que se producen en los niños. Si a mí me dicen, no, los colegios permiten los celulares para trabajo, perdón, yo creo que hay un problema de la educación donde el teléfono debe ser súper restrictivo con máximo de 2 horas al día. Mira, no más que eso. Correcto, porque... Ahora, muy cortito, ahora esta es una generación que no tiene mucho estudio, así como, bueno, mira, se sabe que los niños que nacieron con el tablet o con no sé qué, tienen un comportamiento... No podemos estudiarlos porque esta es una generación nueva. No, sí, pero uno podría predecir lo que podría pasar. Pero por eso te digo que yo no soy partidaria de pasar el celular a los niños. Claro, porque lo que puede pasar, como decía Alexandra, lo que puede pasar es insospechados. Han habido casos, Francisco, de secuestros. Han habido casos de personas que violan menores de edad, que abusan de menores de edad, de amenaza. ¿Por qué pasan estas cosas y cómo se pueden prevenir? Bueno, estas cosas pasan por la fuga de información respecto a aquellas personas que son inhábiles o no pueden prever algún tipo de riesgo. Y ahí tenemos la fuente de información que son los niños. Muchas veces hay padres que les enseñan a usar los celulares o bien hay aplicaciones que permiten el bloqueo de ciertos temas. Entonces, esa es la manera correcta. Para mí, en la crianza de un niño, la manera correcta es tener regulado el uso del teléfono celular a un espacio determinado. Pero Francisco, tú bien sabes que el delincuente, la cantidad de información que maneja va en proporción a la información que uno sube. O sea, en realidad uno les regala, uno les pasa las llaves de su casa. Tú le pasas tu circuito, tu cotidianeidad y finalmente con ello pueden planificar de cómo llegar a ti. Sí, sobre todo en estructuras de niños un poco más, digamos, depresivas. Vulnerables. En sentido que son más gorditas o más gorditos, pueden atacar ahí, mejorar su autoestima y ahí genera el lazo y empieza a obtener información. Pero se puede tener control de lo que mi hijo hace con el teléfono si está en el colegio, porque muchos chiquillos entraron hoy día, andan con el teléfono y uno dice, ya, pero está en el colegio. Uno se lo entrega por seguridad. Uno se lo entrega casi por seguridad, pero en el fondo, en el recreo o en la misma clase, tú no sabes con quién puede estar conversando. Sí, pero ese es un problema, un problema cultural. O sea, el chileno siempre le busca la justificación. Es que llevo el teléfono para... Oye, antes nosotros no teníamos teléfono y si tenías una emergencia el colegio te llamaba. Claro. Entonces, cuando los canales de comunicación del colegio están bien aplicados, el teléfono no es necesario que lo lleve un niño, a menos que tú veas que estén denunciando a algún tipo de profesor o estén haciendo bullying como medio de prueba para registrar algún tipo de elemento. Perdón, ¿tú eres partidario entonces de que se le prohíba a los colegios aceptar los teléfonos inteligentes en el colegio? Totalmente, por el daño más psicológico que se les genera. Alexandra, tú también. Claro. O sea, sí, porque no solamente, nosotros hablamos solamente de la delincuencia, los pedófilos, pero también los niños, hoy día existe el bullying, ha existido siempre, los niños también hacen grupo a estos niños que son mucho más vulnerables y también le hacen bullying a través del teléfono. No solamente eso, sino que no ponen atención. Yo de repente miro el celular y veo que están los niños en línea, están en el colegio, entonces deberían los profesores decir el celular se les quita en horas de colegio, se les entrega cuando salen del colegio. Lo que pasa es que es difícil eso porque uno dice chuta a los profesores, pero debería salir de la casa. El problema es que como el colegio lo autoriza, uno queda medio atrapado porque no todos los colegios lo autorizan. No todos los colegios lo autorizan. El colegio de mi hija no lo autoriza, por ejemplo, pero sí pasa y que hay un tema de sí, no funciona. O sea, funciona bastante bien, pero yo creo que hay una cosa más compleja que tiene que ver con cómo aunar los criterios de cada familia. Claro. Porque efectivamente, como tú crías a tu hijo, no necesariamente como yo
creo. No, porque puede que el papá diga, me da lo mismo. A mí me da lo mismo, tú andes con el teléfono, y ahí es donde, por eso yo creo, yo escuchaba a Francisco y a la Alessandra, yo creo que tienen toda la razón, pero de verdad, la sensación que yo tengo es que, por lo menos este aparato por ahora, está para quedarse. Entonces, es como uno aprende a convivir. Oye, perdón, y la dependencia que crea. La dependencia. Lo podemos decir por experiencia propia. Estamos por eso. O sea, Carola, tú acabas de dar un súper dato. O sea, lo que decía Juan Andrés, uno ha perdido o ha cambiado el límite entre lo público y lo privado. Exacto. Yo en general me considero un tipo que trata de ser súper privado y sin embargo el otro día estábamos en un lugar y la foto, ay, que te digo, y no te das cuenta. O la chochera de la cabra chica bailando ballet y subir la chochera. De chochera, no de mala onda, no te das ni cuenta. Y la manera para indagar un poco el problema, esto es súper complejo y como decía Alexandra, la psicología es el mejor elemento, ciencia para explicarlo, porque ahí tú, la unidad social, tienes que entender un poco el grupo cultural, el grupo social y de ahí ver cómo esto se va contaminando. Mucha gente, sobre todo, por ejemplo, en áreas rurales, yo soy de la zona de Talca, ya está el guasito que va a buscar los caballos al cerro, sale con celular. Sí, por supuesto. Entonces, ha pasado esto que realmente... De hecho, el caballo tiene GPS. Cuenta los caballos. Claro, para mí esto es un cáncer. Entonces, pero también no soluciona problemas. Sí, por supuesto. Claro. Sabemos cómo darle un buen manejo, porque no todo es negativo. Lo que pasa es que ahora hay un punto re importante. Hay muchas personas más adultas que no tienen nada, no tienen idea de la tecnología. Claro. Que los niños chicos tienen un teléfono inteligente, se meten a Facebook y que los padres no saben de computación. Es verdad. ¿Cómo le van a poner tope a los niños si ellos no saben? Deben involucrarse. Entonces, claro, hay que involucrarse, hay que aprender. Mira, hay otra cosa, por ejemplo, que yo hago una cosa también que es súper positiva. Mi hijo es súper, mamá, búscame tiburón blanco. Tiburón blanco, ya, léelo, le leo. Ponme un video. Entonces, aquí estamos con el tiburón, porque además siempre hay como unos, claro, siempre es españolado. Claro. Espérate, yo lo veo, pero así. El pájaro azul. ¿Cachai? Entonces él está como hambriento de saber. Y la verdad es que este aparato que a mí de repente, mamá, ¿cómo se hace el vidrio? Chuta. A ver, busquémoslo. ¿Cachai? Claro. Porque claro, no tengo las respuestas para todo. Exacto. Y yo se lo muestro, y además hay por ejemplo, unos tutoriales súper como para aprender. Sí. Entonces, y a él se le quedan muchas cosas, pero mamá, ¿te acuerdas que del libro se hacía de esa arena que dijeron y de esa arcilla? No, si de que sirve y que no hay que prohibirlo, está claro, uno debe involucrarse y estar cerca de los hijos, porque finalmente la casa del compañero también lo va a ver. Pero uno tiene la responsabilidad. O sea, absolutamente. Yo encuentro toda la razón, que los papás es como, es que papá toma y papá queriendo no sé qué, y que el cable Es que, ¿sabes? Yo creo que donde hay que poner el límite, que como herramienta de conocimiento es tremendo. Tremendo. Sin embargo, como relaciones humanas, no tanto. Claro. De